Tú hablas de sensores, mande. No está ahí, pregúntale Juan Enrique. Cuando hablas de sensores de cigüeñal, sensores de árbol de levas, sensores de velocidad de vehículo, sensores de, de velocidad de rueda, de sensor de rueda, ¿sí? Tú, la primera pregunta que te tienes que hacer, es, ¿qué tipo de sensores? ¿Qué tipo de sensores? Y en este caso, yo voy a encontrar sensores del tipo captador de efecto Hall. 2, del tipo captador o de inducción magnética. Y 3, del tipo óptico. Son 3 tipos de sensores. 3 tipos de sensores diferentes que podemos encontrar. Pero ustedes pongan así como que si entendieran. No pongan cara de igual. Entonces, tú tienes sensores. ¿Qué necesitamos? No. Dice, existen sensores de posición del cigüeñal. Tengo sensores de posición de árbol de levas. Tengo sensores de velocidad del vehículo. Y tengo sensor de velocidad de rueda. Sensor de velocidad de rueda. Wheel. ¿Recuerdan cómo se escribe rueda? Y llanta. No sé si vaya así, pero parece que así se escribe. Entonces, oye, sí traigo sensor de velocidad del vehículo. Chécamelo. Chécame el sensor de cigüeñal, chécame el sensor de árbol de leva, chécame el sensor de velocidad de rueda. Entonces, cuando tú tienes que revisar, checar cualquiera de estos sensores, solo existen 3 tipos de sensores: del tipo captador de efecto Hall, del tipo de inducción magnética y del tipo óptico. En el año 1984 salió el primer full injection. Del 84 al 2021, ¿cuántos años son? Pues son mínimo 34, 35, 36 años. Del 84. ¿Sí? Del 84 se van a hacer 36 años. O sea, hace 36 años, es un pulpo, ¿no? Hace 36 años salió el primer full injection. De ahí a la fecha, solo hay 3 tipos de sensores. O es efecto Hall, o es tipo magnético, o es óptico. Y fíjate, la historia te la voy a platicar. En el año 1974 salió el primer encendido electrónico. Salieron la electrónica aplicada en los motores. En el año 74. Entonces, del 74 a la fecha, ¿existen los sensores de cigüeñal?
Y en el 74 eran de inducción magnética. Y luego en el 82 fueron de efecto Hall. Y luego en el 93 salieron ópticos. Pero cualquiera de los tres puede tener ese Cualquiera de los tres puede tener ese yin. Cualquiera de los tres puede tener esa Cold Country. Cualquiera de los tres puede tener eso. Bien. Cuando es efecto Hall, primero 1, 2, 3 cables. Si tiene 2 cables, no es efecto Hall. Si tiene 3 cables, es efecto Hall. Si él tiene 2 cables, es de inducción magnética. Pero si llegara a tener 3 cables, el tercer cable es más grueso que los demás. Es de inducción magnética. ¿Okay? Y cuando es del tipo óptico, 1, 2, 3, 4 cables. Del tipo, casi por lo regular, un taco. Casi por lo regular, esa es una primera observación. ¿Ya? Primera observación. ¿Cuántos cables trae tu sensor de árbol de Legos? 3. Es más factible que vaya aquí. ¿Cuántos cables termina tu sensor de árbol de Legos? 3. El mismo grueso no había uno más grueso que. Es muy notorio, ¿eh? Sí. Se ven igual los tres. Y si hay uno más grueso, es muy poca la diferencia. ¿Sí o no? Y si no, corre. ¿Ya ves los cables? Hey. Se queda con la duda, pero corriendo. ¿Sí? Entonces, los 3 cables casi se ven del mismo grueso, del mismo calibre, es la palabra correcta. Los 3 cables casi se ven del mismo calibre. Por lo tanto, entonces, es factible que sea de efecto Hall. Igual. No, pero ya, el alambrado. Sí, también ellos se ven igual. Ya con eso. Entonces, los 3 cables se ven casi del mismo calibre, del mismo grueso. ¿Okay? Pero si hubiera traído 3 cables y uno de estos 3 cables en el conector del arnés es más grueso, es inducción. Ahí en tu ESCOR está la armadura que tiene polos y se ve el sensor. ¿Sí? Ahora voy a poner atención cuántos cables tiene. Y te vas a dar cuenta que ese modelo tiene 2 cables, por lo tanto es de inducción magnética. ¿Ya? ¿Está bien? Bien. Entonces, primera observación. ¿Qué es esto? Igual. Entonces, primera observación. ¿Ya? ¿O algún comentario aquí? ¿No hay comentario? Bien. Entonces, ya en estos momentos, yo es más viable que el que yo tengo en estos momentos es el de efecto Hall. Olvídense de los otros por el momento, ¿verdad? Y concentrémonos en el de efecto Hall. Tele4 es tipo óptico. Tipo óptico. El captador de efecto Hall tiene un conector de 3 terminales,
¿verdad? Siguiente. Ahora, existen dos tipos de sensores de efecto Hall. Van a existir dos tipos. El tipo negativo y dos, vamos a dejarlo en español, tipo negativo. Ya sabemos cuántos cables tiene el efecto Hall. 3. Ya no tengo que repetirlo. Ahora, ¿qué valores de voltaje y qué valores de tierra encontraste? Porque en base a eso tú vas a decidir si es tipo negativo o tipo positivo. ¿Ok? Entonces, yo tengo el tipo negativo. La primera pregunta que te hago es, ¿qué valores encontraste? Negativo. Díganme los valores de voltaje. Sin miedo, no les voy a voltear. 5.9. 5 voltios en señal. En señal. Ok. 9. 9 voltios. 1. Encontré. Tiene un voltaje de alimentación. Un voltaje de alimentación. De alto amperaje. De alto amperaje. 2. Acuérdense. Primero se checan cuáles tienen voltaje. Voltaje sí. Voltaje no. Voltaje sí. ¿Qué voltaje? Un voltaje, en este caso, encontraste un voltaje de 9 voltios. ¿Ok? En alguna otra ocasión vas a encontrar de 5. Pero eso cuando viene. Encontré un voltaje de referencia para señal del sensor. ¿Y cómo supe que era la señal? Porque es de bajo amperaje. De bajo amperaje. Y me dio 4.86. ¿O cuánto me dio? Sin miedo. ¿Cuánto? 5. ¿5? Sí. ¿Cerrados? Sí. ¿Está? Sí. Pero me dio de bajo amperaje. ¿Sí entendieron cómo era alto y bajo amperaje? Sí. Sí. Porque el foco LED encendió más fuerte en uno y el foco LED encendió más bajo en el otro. Y eso me dio oportunidad de saber quién era la señal. ¿Ya? No te dejes guiar por el número del voltaje, porque hay ocasiones en que los números alto y bajo, y dice la señal es el de abajo. No, la señal es el de arriba. Pero el mayor porcentaje, lo que me preguntaba Manuel hace rato, es el mayor porcentaje, el bajo y la señal. Pero puede haber alguien que sea diferente. Pues no te confíes. ¿Sí? ¿Cómo vas a saber quién es señal? La amperaje. Y para eso te usó LED. ¿Qué más encontraste aparte de voltajes? Pues yo nomás encontré 2 voltajes. Y en el tercero, ¿qué encontraste? Encontré una tierra. Encontré una tierra para cerrar circuito eléctrico.